Esta mañana decía yo, This morning I was saying, ¿qué le puedo predicar a los hermanos que no sepan? what can I preach to my brothers and sisters that they don't already know? Si con la edad viene el entendimiento, If with time you get more wisdom. pero a veces olvidamos que Dios nos oye. But sometimes, it's not that we don't know, we forget that God does listen. Y por eso nuevamente quiero recordarles And that's why once more I wish to remind you que Dios nos oye. that God always listens. Y aunque creo que ustedes saben mucho, And although I know you all know very much, siempre tenemos algo nuevo que seguir aprendiendo. we always have something new to learn. Nosotros nos gozamos en la palabra de Dios. We all rejoice in God's scripture. Hemos llorado, We've cried, hemos reído we've laughed, y nos hemos sorprendido con cada mensaje escrito en ella. and we're always surprised with all the messages written in His Word. Y cada vez más es emocionante leer la palabra de Dios. It is always exciting to read what God has to say Y agarrar sabiduría en ella. and to increase in wisdom throughout His Word. Y por eso doy gracias a Dios. And for that reason, I praise the Lord. Y vamos a comenzar hablando una vez más con Él. Which is why we're going to start this morning with the word of prayer. Bendito Dios, Our Lord above, Señor, gracias te damos we thank you, O Lord, porque en esta mañana nos acompañas, for being with us on this lovely morning. porque sigues tocando nuestra puerta Because you keep knocking at the door y queriendo entrar con aquel que te abre. and you desire to enter in our hearts. Hoy te abrimos la puerta de nuestro corazón. Today we open our hearts for you. Rogamos porque entres y vivas con nosotros. We beg that you may come in us and live with us. Eres el invitado de honor You are our guest this morning. y te damos gracias porque vienes a nosotros. And we thank you for being with us. En el nombre de Jesús. In the Amén. name of Jesus, amen. Como ya les decía, el Señor nos oye. As I had already said, the Lord listens. Y lo ha hecho siempre. As He has always done. Y Él sabía que íbamos a venir a Él, aún cuando nos acordamos de Él, en momentos de dificultad. And He knew that especially in moments of difficulty, we would always remember His name. Vamos a ir a Levíticos 16:6. We're going to begin this morning in the book of Leviticus, chapter 16, verse 6. Y ahí habla de la expiación. The entire chapter is about the Day of Atonement. Y en el verso 6 comienza diciendo, And in verse 6, it begins saying, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Verse 6 says, Aaron shall offer the bull as a sin offering, which is for himself, and make atonement for himself and for his house. Pero luego el 7 nos dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Then verse 7 reads, He shall take the 2 goats and present them before the Lord at the door of the tabernacle of meeting. En estos pasajes vamos a ver cómo Dios nos oye desde antes de pedir. In these passages, we're going to notice how God listens to us before we even ask. Dice que Él había proveído 2 machos cabríos Scripture says that He had provided 2 goats para que se echara suerte sobre los 2. so that they would cast lots above both of the goats.
Sigue diciendo que una suerte por Jehová y otra por Azazel. One of the lots would go for Jehovah and the other for Azazel. Y dice que uno de ellos caía el pecado. On one of them, the sin of the nation would fall upon. Y en el que caía el pecado era soltado al desierto. And the one that had all the sins placed on him would be led out to the desert. El Señor estaba escuchando nuestros pecados desde siempre. The Lord would always listen to our sins. Y Él estaba buscando ya nuestra salvación. And He was looking for a way for us to find salvation. Y por eso Él buscó en quién iba a sobrecaer nuestro pecado. And that is why the Lord had already chosen a being upon whose sin, the sins of the nation would be placed upon. Todavía no pedíamos perdón y Él ya estaba buscando nuestra reconciliación. We hadn't even begged for mercy. And He was already looking for a way to save us. Y al obtener 2 machos cabríos, el Señor estaba echando nuestro pecado sobre uno de ellos. And with the 2 goats, the Lord would cast all of our sins upon one of them. El verso 10 de Levítico 6 dice, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azael al desierto. Verse 10 says, but the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord to make atonement upon it and to be led out as the scapegoat into the wilderness. Para que nosotros quedáramos sin pecado, en un lugar tenía que quedar ese pecado. So that we could be sinless, someone had to carry the sins. Porque es algo que no entendemos cómo se toma posesión de nosotros. Because in reality, we don't quite understand what sin even is. Ni a dónde viene, de dónde viene, ni a dónde va. We don't know where it came from and we don't know where it goes. Pero el Señor sí lo sabe. But the Lord does. Y nosotros lo comprendemos después al ver a Cristo en la cruz. And we understand that later on by seeing Christ on the cross. Pero dice que uno de estos machos se lleva nuestro pecado. And one of these goats takes our sin away. Pero lo ponen en el desierto. But He takes it to the desert. Pero gracias a Dios nosotros somos libres. Well, we bless the Lord because we are free from our sins. Y ahí comprendemos que el Señor nos oye. And there we understand that the Lord does listen. Yo creo que todos en algún momento hemos pedido algo. I know we have all begged the Lord at least once. Y quizás a veces solemos decir que Él ya nos dejó de oír. And perhaps sometimes we may be led to understand that He doesn't always listen. Y no es porque nos dejó de oír, That's not because He stopped listening, sino porque a veces no contesta como nosotros queremos. but because He hasn't responded the way we had imagined. Pues si Él ya tenía una respuesta con los 2 machos, la tiene ahora, pero a su manera. As we see with this story, He already had a decision made. He always answers, but in His manner of answering. Y por eso estamos viendo cómo el Señor todavía nos oye. And we notice that the Lord still does indeed listen. Pero tenemos que tener cuidado también con lo que pedimos. But we must be cautious with what we ask for. ¿Y quieren ver por qué debemos de tener cuidado con lo que pedimos? Do you want to see now why we should be cautious with our prayers? Los invito a ir al libro de Lucas 8. Come with me now to the book of Luke, chapter 8. En el libro de Lucas 8
del 26 en adelante es nuestra lectura. The book of Luke, chapter 8, starting at verse 26, Y ahí habla del endemoniado Gadareno. titled A Demon-Possessed Man, Healed. Comienza diciendo: It begins saying, y arribaron a la tierra de los Gadarenos que están en la ribera opuesto a Galilea. Then they sailed to the country of the Gadarenes, which is opposite to Galilee. A su encuentro, al llegar a la tierra, vino en su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, que no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. And when he stepped out on the land, there met him a certain man from the city who had demons for a long time, and he wore no clothes, nor did he live in a house, but in the tombs. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: When he saw Jesus, he cried out, fell down before him, and with a loud voice said, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? Te ruego que no me atormentes. I beg you, do not torment me. Aquí vemos cómo este hombre dice, al ver a Jesús, corre hacia él. Here we notice how this man, when he sees Jesus, he runs towards him. Pero corre diciéndole, te ruego que no me atormentes. But he begs to not be tormented. Jesús estaba oyendo a este hombre aún antes de que él hablara. Jesus had noticed this man even before he ran towards him. Pero aquí sabemos que no era el hombre el que estaba clamando a Jesús. But actually this time it wasn't a man who was praying to Jesus. El que estaba clamando a Jesús dice que se llamaba Legión. The ones who made this prayer weren't men, they were the demons. Y sabemos que Legión son muchos. Their name was Legion, which Así is que many. muchos clamaban a Dios. So many demons claimed or begged to Jesus. Porque el 29 dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas, era impedido por el demonio a los desiertos. Verse 29 says, For he had commanded the unclean spirit to come out of the man, for it had often seized him, and he was kept under guard, bound with chains and shackles, and he broke the bonds and was driven by the demon into the wilderness. El 30 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? 30 reads, Jesus asked him, saying, What is your name? Y le dijo, Legión, And he said, Legion, porque muchos demonios habían entrado en él. because many demons had entered him. Como ya les había dicho, no era uno, dice que eran muchos. As I had told you previously, it wasn't one demon, it was many. Y aquí Dios contesta una oración. And here we notice that he answers a prayer. Si hemos olvidado que el Señor contesta nuestras oraciones, If we have forgotten that the Lord responds to our prayers, este pasaje nos va a recordar que el Señor sigue contestando. this passage reminds you that the Lord does respond. Pues dice que los demonios rogaban que no los mandase ir al abismo. The demons begged Jesus not to send them to the torment. Imaginemos qué tan feo puede ser el abismo que ni aun los demonios quieren ir allá. How awful must God's wrath be if even the demons don't wish to see it? Y ahora ellos rogaban, no nos mandes, They begged him, don't send us. no queremos ir allá. We don't want to go there. El Señor estaba atendiendo
la oración de los demonios. And surprisingly, Jesus answers the prayer of the demons. Y el Señor contesta. And he responds with mercy. Dice que los demonios le decían, mándanos a un hato de cerdos. Verse 32 says, Now a herd of many swine was feeding there on the mountain, so they begged him that he would permit them to enter them. Los demonios preferían vivir una vida fea, una vida como viven los cerdos, pero no querían ir al infierno. The demons preferred to live like pigs than to go to the abyss. Querían seguir siendo sucios, pecadores, pero querían seguir aquí. They preferred to be dirty, to live like swine, and to experience God's wrath. Y lo sorprendente es que el Señor les contesta. And the most surprising part is that Jesus responds to them. Y a nosotros el Señor nos enseña qué horrible es el pecado, que no queremos estar ahí. And to us, he reminds us how awful must sin's response be, that even the demons don't wish to see it. Nos recuerda que debemos de vivir una vida santa. This reminds us that we must live a holy life. Y ellos, los demonios, rogaban por estar aquí. And the demons begged him to allow them to stay. Le pidieron permiso de quedarse aún en los puercos. They begged him to be allowed to live with the swine. Cuando el Señor les contesta, dice que los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. And he permitted them. Then the demons went out of the man and entered the swine, and the herd ran violently down the steep place into the lake and drowned. Ahí vemos cómo el Señor le contestó a los demonios. The Lord responded to their prayer. Porque el Señor a todos nos contesta. Because he answers all. Pero después dice que vienen a él los dueños de los cerdos. But then we read in the story that the owners of the swine approached Jesus as well. El 34 dice que los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Verse 34 says, When those who fed them saw what had happened, they fled and told it in the city and the country. Ahora los hombres habían visto que habían tenido una pérdida. They had seen their financial loss. Habían perdido el pecado They had lost their sinful ways al perder a los cerdos. when they lost the swine. Pero ellos se enojaron. And they were angered. Y se enojaron tanto con Jesús And they were angered so much so que se pusieron a dar aviso a los demás. that they spread the word in the city. El 35 dice que salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Then they went out to see what had happened, and came to Jesus, and found the man from whom the demons had departed, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. Salen enojados por la pérdida que tuvieron, They were angered due to their loss. pero cuando regresan ven a un hombre cabal But when they return, they see a changed man a los pies de Jesús. sitting at the feet of Jesus. Pero era tanto el enojo de ellos que no les importó ver a un hombre bien, But their anger was so great that this didn't matter to them. sino que siguieron pensando en la pérdida de los cerdos. They couldn't get out of their mind their financial loss. Dice que los que habían visto lo contaron cómo había sido salvado el endemoniado. El verso 36. Verse 36 reads that they also had seen how the demon-possessed man was healed. El 37 dice que entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos
pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Verse 37. Then the whole multitude of the surrounding region of the Gadarenes asked him to depart from them, for they were seized with great fear, and he got into the boat and returned. Aquí hay otra oración contestada. Here is another prayer that once again Jesus answers. Los hombres regresan, The men return. ven al endemoniado bien, They see the demon-possessed man healed. y les entra gran temor. Due to that, they are possessed by great fear. Y hacen una oración, And they make a prayer, pero una oración equivocada. but a wrong prayer. Pues ellos le ruegan a Jesús que se marche de la ciudad, They beg Jesus to leave. que no lo quieren ver ahí. They pray to him saying they don't want to see him. No sé si fue por la pérdida de los cerdos I don't know if it was more because of the great loss o porque fue tan grande el temor de su presencia, or because of the fear of the miracle, pero le piden que se vaya. but they beg him to leave. El Señor nuevamente tiene que contestar su oración. And once again, the Lord in his great mercy responds to their prayers. Si había una oración terrible, esta debe de ser la peor. This is perhaps the worst prayer we can find in Scripture. No podemos pedirle al Señor que nos deje, We cannot beg him to leave us, porque si el Señor nos deja, no somos nada. because if he abandons us, we are nothing. Y estos hombres le dijeron, vete de nuestra ciudad, no te queremos aquí. Yet these men show you that if you beg him to leave, indeed he will leave. El Señor lo hizo. Dice que entrando en la barca, se fue. And as we read, that verse says that he got into the boat and left. Si nosotros pedimos que el Señor se vaya, Él debe de irse. If you beg him to leave, No porque quiera, sino porque nosotros lo pedimos. he will leave, not because he wants to, but because he answers your prayer. Por eso les dije que debemos de tener cuidado con lo que pedimos. And that is why I was saying we must be careful with our prayers. No porque el Señor a veces no nos conteste qué es lo que nosotros creemos, Not because he doesn't respond, sino porque le estamos dando a Él la oportunidad de escoger qué es lo mejor para nosotros. but much rather because he does respond according to what we believe is best. El verso 38 dice, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, Verse 38 says, Now the man from whom the demons had departed begged him that he might be with him, but Jesus sent him away, saying, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Return to your own house and tell them what great things God has done for you. Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. And he went his way and proclaimed throughout the whole city the great things Jesus had done for him. Vemos la oración de los que le rogaban, vete de nosotros, no te queremos aquí. We just saw the prayer of men who begged him to leave. He responded. Y vemos la otra oración de alguien que le ruega, permíteme seguirte. And now we see the prayer of a man begging to be his disciple. Alguien que quiere vivir siempre con Jesús. A man who wanted to follow him to the ends of the world. Si el Señor contestó de los que no querían que Él estuviera con ellos, The Lord responded to the prayer of those who wanted him to leave. también tenía que contestar del que le rogaba estar siempre a sus pies. And he also responded to the man who wanted to be his disciple. Pero a él le dice, no. But his response was denied. ¿Le contestó su oración? He indeed did respond. Sí se la contestó. He responded to his prayer, No como él quería. but not the way he was expecting. Porque cuando él le dijo, quiero seguirte, Because when he prayed to him, begging to be one of his disciples, Jesús le dijo que no. Jesus said no.
Pero no le dijo que no hiciera nada, But he didn't tell him to not do anything, sino que le dijo, ve y cuéntale a los tuyos but rather to return to his house, cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. and there to tell them what great things God did for him. Fue contestada su oración, Was his prayer answered? esta vez no como él quería, It was, but not the way he expected. sino como el Señor mandaba que se hiciera. But once again, but the way the Lord knew was best. 3 oraciones contestadas en este pasaje, 3 prayers in this passage, cada una como Dios creía que debía ser. each of them responded the way the Lord believed was best. Le responde a los demonios que no querían ir al infierno. He responded to the demons who prayed to him. Le responde a los hombres que no querían estar con él. He responded to the men who begged him to leave. Y también le responde al hombre que rogaba estar siempre a sus pies. And then he responds to the man who begged to be one of his disciples. Hoy el Señor también nos responde a nosotros. Today, the Lord also responds to our prayers. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice la Escritura. No lo sabemos. As Scripture states, we don't really even know what to beg him for. Pero gracias damos por el Espíritu, But we thank God for the Spirit, porque Él es el que nos enseña a pedir correctamente. because he teaches us what we must beg the Lord for. Y debemos estar convencidos de que lo que pidamos creyendo, lo recibiremos. And we must be convinced that whatever we beg, believing, we shall receive it. Y ojalá que nuestra oración no sea que Él se vaya de nuestra ciudad. And my prayer is that you never pray the prayer praying for him to leave, Sino que al tercer hombre vengamos rogándole que nos permita estar con Él. but instead that our prayers may be the prayer of the third man. Y aunque nos mande a contarle a los nuestros, lo hagamos felices porque nos ha contestado. That when he sends us to preach his word to our house, we may do so with joy. Y qué felicidad más grande que ver a los nuestros a los pies de Jesús. Because there can't be a greater joy than seeing our families at the feet of Jesus as well. Y por eso en esta mañana el Señor nos dice, ve y cuéntale a los tuyos. And that is why the Lord's prayer for you this morning is to return to your own. Lo que Jesús ha hecho por ti. Not to preach, but to tell the story of what Jesus did for you. Y esto es lo que quería compartir con ustedes. And this was what I wanted to share with you. Que el Señor mismo le dijo a Lucifer en Judas 9, What we read in Jude 9, God's response to Satan's prayers. el Señor te reprenda. It was quite simple. The Lord rebuke you. Porque el Señor oía hasta lo que Lucifer estaba peleando. Because the Lord even responds even to Satan's prayers. El Señor nos sigue respondiendo ahora. And he also responds to us. Por eso debemos de pedir que el Señor se quede en nuestra ciudad. That is why our prayer must be for Jesus to stay in our city. Y así debemos de querer siempre vivir con el Señor. Allowing us to always desire to live with the Lord. Acuérdense que el Señor nos oye Don't forget, the Lord listens. y que cada vez más tenemos cosas que aprender de Él. And that we always have more to learn about Him. Y como ya les decía antes, And as I had told you previously, nos gozamos cuando leemos la palabra de Dios. when we read Scripture, we rejoice. Porque en ella encontramos esperanza. Because in it we find hope. En cada uno de nuestros momentos que estamos pasando. Hope in all of our difficulties.
Acerquémonos pues confiadamente a su trono de gracia. So now we must no longer fear him, but approach him. Lo dice su palabra, porque en él encontramos oportuno socorro. Because we know that if there is a place to find salvation, it is at his feet. Deseo que el Señor pueda bendecirnos It is my prayer that the Lord may bless us, y que siempre roguemos por su compañía. and that we always beg for his presence. Así que con esto terminamos. Padre Celestial, te rogamos, Señor, Our Lord above, we beg to you que te quedes con nosotros. that you dwell with us. No queremos ir a ningún lugar si tu presencia con nosotros no va. We don't wish to go anywhere if your presence doesn't come with us. Ven a nosotros, Señor. We beg you dwell with us, Transforma nuestros corazones and that you transform our hearts, a llegar a ser limpios para habitar en tu presencia. so that we may be clean enough for you to dwell in us. Danos tu bendición Give us your blessing, y que al retirarnos sea de este lugar, más nunca de tu presencia. and that when we leave now, we leave this place, but not your presence, Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. because we beg in the name of Jesus. Amen.